había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Amén. Vamos a tomar esa parte de la escritura que hemos leído para hablar bajo el tema que se levanten los leprosos. Que se levanten los leprosos. Esta parte de la escritura que hemos leído allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, o podemos incluso iniciar esta historia para tener un contexto más claro, desde el capítulo 6, tiene que ver, o el contexto que le rodea es con el sitio de Samaria. Y antes de entrar en esta historia, porque estamos hablando de los leprosos, y recuerde el título del mensaje, que se levanten los leprosos. Debemos recordar que a través del Antiguo y Nuevo Testamento encontramos personajes que estaban enfermos con la lepra, y esta enfermedad era considerada contagiosa. Es prácticamente una postura muy aceptada por la mayoría de pastores, teólogos y estudiosos de la palabra de Dios hasta el día de hoy, que la lepra es símbolo o tipo del pecado. En este caso de Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3, está en un contexto de una crisis que estaba viviendo el pueblo de Dios cuando fueron sitiados, específicamente aquí en la ciudad de Samaria. Usted puede ir al capítulo 6, versículo 24, dice: aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia del sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Ahora, si usted recuerda, el Señor Jesucristo fue vendido por 30 piezas de plata. Aquí dice que la cabeza de un asno estaba siendo vendida por 80 piezas de plata, casi el triple del precio que pagaron por nuestro Señor Jesucristo a Judas, quien fue que le vendió. Dice: y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, con los vestidos rasgados. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado, y para aclarar una cosa, según lo que está diciendo aquí el rey de Israel, según lo que él está pensando, es que es culpa de Eliseo lo que está viviendo el pueblo de Dios. Muchas veces cuando el pueblo de Dios está pasando por un tiempo de apretura, un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad,
Hay personas que tienden a echarle la culpa al ministro, al pastor o a la persona, al líder espiritual que Dios ha puesto. Y dice él, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy, así me haga Dios y aún me añada. Es decir, él está culpando al profeta. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Entonces lo que está diciendo Eliseo aquí en este momento es que él está teniendo una revelación, una visión, una operación del don de palabra de ciencia, y él ya sabe lo que el rey ha dicho y ha pensado hacer contra él, que es cortarle la cabeza. El rey manda un mensajero para que haga este trabajo, pero aparte de enviar al mensajero, él iba después de él. Es decir, el mensajero iba a hacer la ejecución, a cortarle la cabeza a Eliseo, pero el rey igual iba a llegar al lugar, porque él dice aquí: no se oye tras él los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, aún estaba hablando Eliseo con esos ancianos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, este mensajero fue el que dijo esto a Eliseo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Cuál mal? Lo que estaba sucediendo en Samaria, el problema, la crisis que estaba viviendo el pueblo de Dios en Samaria. El mensajero dice: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? ¿Para qué esperar más a Jehová? Si esto viene de Jehová, ¿para qué esperar más en Dios? Y él mismo fue el que lo envió. Ahora yo lo voy a matar a usted, yo le voy a cortar la cabeza a usted, Eliseo, profeta, se la voy a cortar a usted porque usted es profeta de Dios, y es por causa de Dios o es de Jehová que viene este mal, y nosotros ya nos cansamos. El rey ya se cansó de esta situación, el rey está cansado por lo que está sucediendo en medio del pueblo. Hasta escuchamos una situación terrible con respecto a esa mujer que mató a su hijo y lo comieron, y luego iban a matar a otro niño para comerlo. O sea, esta situación está demasiado crítica y nos cansamos de esperar en Jehová, y usted es profeta de Jehová, así que venga que lo vamos a matar. Dijo entonces Eliseo en ese instante, cuando le llegaron con esa razón y para matarlo: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas, es decir, dentro de 24 horas, valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Algo imposible. Es decir, el profeta en ese momento que vienen para atacarle, que vienen para matarle, dice: así dice Jehová, de aquí a 24 horas ustedes van a ver un cambio, una transformación, y está hablando de algo imposible para los hombres. Pero yo he venido en esta noche para decirte, querido joven, querido hermano, incluso pastor, que estás atravesando quizás un momento de dificultad, un momento de crisis, que lo único que se necesita es una palabra del Señor para que sea transformado todo lo que te está aquejando, lo que está matando quizás a la sociedad, a la comunidad en la cual tú ministras. Yo te quiero decir que solamente con una palabra bastará, y tan rápido como quizás nunca te has imaginado podría haber una transformación. Y eso es lo que dice el profeta: de aquí a 24 horas o mañana a estas horas, la comida va a cambiar de precio. Y esto es algo tremendísimo. Dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, versículo 2 del capítulo 7, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.
Porque siempre hay personas que dicen, aunque Dios abriera ventanas en los cielos, aunque Dios mismo lanzara costales, bultos, o no sé cómo lo dirán en su país, usted que me está oyendo, hay gente que dice, aunque Dios desde allá arriba mismo tirara las cosas, no podría ser posible. Pero Dios en esta hora nos está retando y dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová para salvar? Dios todavía tiene el poder de hacer cosas grandes y poderosas. Dice, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Quiera Dios que todos nosotros creamos a la palabra, creamos a las promesas, creamos a lo que Dios está hablando en este tiempo, para que no solamente veamos que sucede, sino que podamos vivirlo, experimentarlo, verlo, pero también comerlo. Gloria al nombre precioso de Jesús. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ahora bien, ya vamos entrando en el asunto. Les dije que estamos hablando bajo el tema que se levanten los leprosos. Y les dije que a través de toda la Biblia encontramos desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que se habla de leprosos. Y esta lepra, de acuerdo a la interpretación que han dado y que han aceptado la mayoría de estudiosos de las Escrituras, pastores y teólogos, es una representación, un símbolo del pecado. Y aparecen estos leprosos a la puerta y ellos no podían estar dentro de la ciudad. Fíjese esto, porque había unas prohibiciones que usted puede leer en la ley que aparece en el Antiguo Testamento, que los leprosos no podían estar dentro de la ciudad. Entonces ellos estaban ahí pensando, estos 4 leprosos estaban pensando, ¿qué hacemos? Si nos metemos a la ciudad, en la ciudad nos morimos. Si nos quedamos aquí, también nos morimos. Y si nos vamos para el campamento de los sirios, pues probablemente nos matan, pero ¿qué tal que no nos maten? Entonces ellos decidieron hacer algo. Y en esta noche yo quiero decirle, porque estamos hablando bajo el tema, que se levanten los leprosos. Hay que decidir hacer algo. Y le estoy hablando a cualquier persona que sabe que hay alguna cosa en su vida. Debemos siempre examinarnos a nosotros mismos y ver si hay algo de lepra en nuestra vida y no quedarnos en esa condición. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento, de confinamiento, Dios ha permitido que el pueblo de Él levante un altar en sus casas. Dios ha permitido que el pueblo de Él empiece a orar, a cantar y a hacer cosas que antes quizás no estábamos haciendo en nuestros hogares. Porque Él quiere que hagamos algo, Él quiere que tomemos una determinación. Si después de esta cuarentena, de este confinamiento, somos los mismos, definitivamente estamos perdiendo el tiempo. Si tú tienes una condición, si yo tengo un problema en mi vida, es tiempo de que reaccionemos y digamos, si yo me quedo aquí me voy a morir. Si yo me trato de esconder entre el pueblo de Dios también me voy a morir. Es más, yo tengo la posibilidad de hacer algo y si yo hago algo quizás el ambiente en la ciudad puede cambiar y eso lo vamos a ver. Porque ellos dicen, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Ahora, ¿qué representan los sirios? Los sirios eran los enemigos del pueblo. Los sirios eran los que habían sitiado la ciudad de Samaria. Ahora, estos leprosos tenían la opción de camuflarse entre el pueblo moribundo, o tenían la opción de dejarse morir allí, o tenían la otra opción que era dirigirse hacia donde están los enemigos. En esta noche yo he venido a decirte, cualquier persona que me esté oyendo que sabe que tiene un problema de lujuria, de lascivia, de homosexualismo, o que está escuchando música mundana, o que está viendo cosas que no tiene que ver, que está teniendo pensamientos, deseos, conductas que a Dios no le agradan,
Hoy Dios te está hablando y te está diciendo, ¿te quieres quedar en esa condición o te vas a camuflar entre el pueblo? Ahorita que pase la cuarentena y vuelvan a hacer cultos en los templos, vuelves como si nada hubiera pasado. Nadie sabe lo que yo hago, nadie sabe lo que yo pienso, nadie sabe lo que yo quiero. Pero resulta que Dios sí sabe lo que piensas, lo que quieres, lo que deseas y lo que estás haciendo en oculto. Y el Señor te está retando, así como sucedió aquí en este caso, que ellos dijeron que vamos a hacer. Así yo te pregunto en esta hora, ¿qué vas a hacer? Glorificado es el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ellos decidieron que iban a ir hacia donde el enemigo. ¿Y qué representa ir hacia donde el enemigo? Esto representa enfrentar las cosas que nos han estado atormentando. Esto representa enfrentar los problemas espirituales, carnales, almáticos, emocionales. Cuando nosotros tenemos problemas en nuestra vida espiritual, tenemos problemas de carnalidad, de sequía, de desánimo, lo peor que podemos hacer es negar que tenemos el problema. Hoy en día se ha vuelto tan común que todos digamos, no, yo soy cristiano, yo soy siervo de Dios, yo me congrego en tal iglesia, yo soy de tal denominación, y tratamos de esconder todo detrás de una fachada, pero Dios conoce el corazón. Lo peor que podemos hacer es esconder nuestra condición. Lo mejor que podemos hacer es ir a enfrentar al enemigo. Glorificado sea el nombre del Señor. Los que tenían que ir a enfrentar al enemigo eran aquellos que sabían que tenían un problema, tenían una lepra. Tú tienes un problema, te pregunto, vamos a enfrentar al enemigo. Yo tengo un problema, vamos a enfrentar al enemigo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a caminar hacia el campamento. Esto representa reconocer nuestras debilidades, reconocer aquello que nos ha estado atormentando, reconocer que tenemos un problema pero que lo vamos a enfrentar. Enfrenta tus luchas, enfrenta tus batallas. No te quedes ahí tirado a la puerta de la ciudad. Ni siquiera puedes disfrutar de ser ciudadano, ni tampoco estando allí afuera también te vas a morir. Debemos hacer algo. Y quizás alguien me diga, hermano, pero es que no tengo la autoridad, hermano, es que no tengo la fuerza, hermano, es que no soy capaz. Lo importante es que tú te levantes y hagas algo. No es tan importante que te sientas fuerte. Esto no se trata de sentirte fuerte. Esto no se trata de pensar que si eres capaz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es por mi fuerza, no es por mi gran capacidad, no es por mi gran dominio propio. Es por el dominio propio que el Señor pueda depositar en nosotros. Es por la fuerza y el aliento que Dios pueda poner en nosotros. Y cuando nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Capítulo 7 del segundo libro de Reyes, en el versículo 5 dice: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Escuche bien esto: hoy es día de buena nueva. Hoy es noche de buena nueva, buena noticia. Y nosotros estamos callando, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos
y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondiendo uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Fíjese cómo dice: 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Tan terrible era la situación que ya ni caballos se habían quedado bien. Porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a la palabra que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¿Y qué pasó? Exactamente, 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Eso sucedió exactamente así. Y él, ¿cómo murió? Murió atropellado por la gente, y vio que eso fue así, pero no pudo comer porque lo atropelló la gente. Ahora, esta palabra que hemos leído aquí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6 y capítulo 7, no es simplemente para pensar lo que sucedió con ellos en ese instante, sino que esa palabra significa algo para nosotros. Yo quiero decirte en esta hora, yo quiero que en medio del pueblo de Dios sea oído esto: que se levanten los leprosos, que reconozcan su condición, que no entren en la ciudad para camuflarse. La ciudad como tal también está en crisis, y son los mismos leprosos los que pueden traer un cambio a la crisis de la ciudad si toman la decisión. Yo quiero decirte, joven muchachita que me estás escuchando en esta hora, si tienes un problema espiritual, un problema de carnalidad, tú puedes traer un cambio a la crisis de la ciudad. Estos leprosos eran parte del pueblo de Dios, pero estaban fuera de la ciudad porque habían sido sacados de allí a causa de su lepra. Oh, gloria al nombre de Jesús. Hay tantos muchachos y muchachas que son parte del pueblo de Dios, pero han tenido que ser sacados de la ciudad por causa de la lepra, por causa de la condición, por causa del pecado, por causa de los vicios, por causa de la mundanalidad, los deseos carnales, las cosas que han visto y que han practicado y que han estado ahí alrededor de ellos en la universidad, en el colegio, y se han dejado llevar. Pero yo quiero decirte que tú puedes traer un cambio a la crisis de la ciudad si tomas la decisión de ir en dirección a tus enemigos, en dirección a tus enemigos espirituales, a los vicios que te aquejan. Ahora bien, esa decisión de ir, ese sonido del caminar, incluso algunos dicen que los leprosos en sus vestidos colgaban unas campanitas.
y que cuando esas campanitas sonaban la gente sabía que venía un leproso. Ahora bien, cuando esos leprosos tomaron la determinación de levantarse e ir contra sus enemigos, en el campamento de los sirios no escuchaban unas débiles campanitas, no escuchaban unos pasos de gente flaqueando y ya desmayándose, no escuchaban los pasos de unas personas moribundas. El Señor hizo que hubiera un amplificador y unos megamicrófonos de condensador, y mientras ellos caminaban y daban pasos y quizás el uno al otro se sostenían y trataban de ayudarse para ir en dirección al campamento de los sirios, Dios amplificaba ese sonido. Y en el campamento de los sirios lo que oían era un estruendo, un estrépito. Ellos sintieron como que venía un ejército poderoso contra ellos, y tenían hasta la comida servida y caliente, porque de acuerdo a la lectura vemos que había comida, había ropa, había vestidos. Dejaron vestidos y ropa por el camino, porque hubo algunos que del afán y la premura ni siquiera se alcanzaron a vestir. Habían caballos que estaban todavía amarrados, porque algunos de ellos sintieron que ya los venían a acabar y ni siquiera se subieron al caballo, sino que corrieron escapando por su vida. Yo quiero decirte que si tú, como los leprosos de esta historia, tomas la determinación de ir en contra de los enemigos, con esas poquitas fuerzas que te quedan quizás antes de morir, dices: el Señor va a poner un amplificador a tus pasos. El Señor va a mirar la intención que tienes de enfrentar ese mal deseo. El Señor va a mirar esa intención que tienes de enfrentar ese mal hábito, esa práctica pecaminosa, de abandonar esa conversación, de eliminar ese contacto de tu WhatsApp, de tu Facebook, de tu Messenger, de tu Instagram, de eliminar esa serie, esa película, ese canal de YouTube que no te conviene y que sabes que te afecta. El Señor mirará ese pequeño esfuerzo y hará que el ambiente de la ciudad sea cambiado, hará que el ambiente de la ciudadanía del pueblo sea cambiado. ¿Cuántas iglesias tienen un ambiente pesado? ¿Cuántas congregaciones tienen un ambiente pesado? Pero no se han dado cuenta que ese ambiente pesado podría cambiar si los de esa ciudad se determinan a ir en contra de sus enemigos. Las finanzas de esa ciudad podían cambiar, el costo del alimento podía cambiar si los leprosos del pueblo se decidían a ir hasta el otro lugar. Gloria a Dios. Cada vez que un leproso decide no morirse a la entrada de su ciudad, sino ir a enfrentar a sus enemigos, algo sucede. Dios respalda esa decisión. La respuesta a la iglesia que está en crisis depende en gran parte de lo que hagan los leprosos que están fuera de la ciudad, que eran parte anteriormente de la ciudadanía, pero que por causa de su lepra han sido excluidos. Lo que provocó que esos leprosos se levantaran fue la palabra que unas horas antes había sido dada por Eliseo el profeta. Y yo quiero decirte que hay pastores que han estado hablando, han estado predicando, han levantado su voz y han dicho que muy pronto descarriados regresarán, que muy pronto personas que se habían ido del redil regresarán. Oh, y yo creo y siento ahora mismo en mi espíritu que hay personas en esa condición que están escuchando esta transmisión y que saben que Dios les está hablando directamente y que les está diciendo: levántate, no te mueras en esa condición, levántate y ve a enfrentar tus problemas en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero decirte algo. Lo que provocó que esos leprosos se levantaran fue una palabra unas horas antes. Una palabra puede cambiar tu situación. Una palabra puede cambiar el ambiente. Una palabra puede hacer que la gente reaccione. Ahora bien, esta profecía surgió de un tiempo de acoso y persecución contra el profeta. Al profeta ya le habían enviado un mensajero para que le cortara la cabeza porque supuestamente él tenía la culpa. Pero yo quiero decirte, mi querido pastor, evangelista, líder, maestro, persona que predicas la palabra,
que en los momentos de crisis, en los momentos de persecución, porque yo sé que viene persecución, de hecho ya hay persecución, ya el espíritu del anticristo está operando y hay cierta persecución, pero en medio de ese tiempo de persecución, Dios hace que la palabra profética brote. Dios hace que la palabra salga, que la palabra de fe brote, así como sucedió con Eliseo. Él da esta palabra que provocó un milagro y una transformación en un momento de crisis y en un momento de persecución. ¿Te están acosando, pastor? ¿Te están acosando, líder? ¿Te están acosando, predicador? Déjame decirte que esas son buenas noticias, porque muy pronto de tu boca saldrá la palabra que traerá un cambio y una transformación al ambiente. Oh, el Señor está permitiendo que muchas cosas sucedan, porque mientras esas cosas suceden, más señales milagrosas empezarán a ocurrir. Mientras más Faraón endurecía su corazón, más señales milagrosas realizaba Moisés. Y este es el tiempo en el que saldrán los Moisés a hablar con Faraón, a hablar con líderes, a hablar con gobernantes y a decirles que si no toman la correcta decisión, Dios va a permitir que sucedan más cosas portentosas, terribles milagros que aún la gente se sorprenderá. La persecución contra el profeta provocó en él una valentía para dar una palabra de parte del cielo, y eso es lo que viene. Y bendecido sea el nombre de Jesús. Querido amigo, querida persona que quizás usted dice: yo soy el leproso del que usted está hablando, yo soy uno de esos leprosos. Yo te digo que se levanten los leprosos de su condición. Pero ahora hay algo, y con esto ya voy llegando a la conclusión. Hay algo curioso, y es que los leprosos no se nombran más en esta historia. Y uno queda con una incertidumbre, porque uno dice: ¿qué pasó con ellos? ¿Se sanaron? ¿No se sanaron? ¿Qué pasó con ellos? No se nombran más. ¿Qué sucedió con ellos? Ahora bien, Jesús en el Nuevo Testamento nombra que había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Eliseo, y de esto solo se narra la sanidad de un sirio llamado Naamán. Pero la buena noticia que tengo para decirte en esta hora es que todos los leprosos que en este tiempo decidan levantarse, sí serán nombrados en esta historia. Todos los leprosos que en este tiempo decidan levantarse serán nombrados y serán inscritos en el libro de la vida después de la victoria. Si ellos perseveran hasta el fin, después de esa victoria, veremos cómo se nombra. Tu nombre será proclamado cuando allá se pase lista. Dirán Mateo, van a decir Pedro, van a decir Juan, van a decir Carlos, van a decir Matilde, van a decir Juana, van a decir Mariluz. Cualquiera que sea tu nombre, si tú decides levantarte, será diferente al caso de la historia. En el caso de la historia del segundo libro de Reyes no se volvió a nombrar a los leprosos y no sabemos qué pasó. Pero en esta historia tuya sí se nombrará. En el cielo se oirá tu nombre. Te llamarán a lista y tú vas a responder: aquí estoy. Porque decidiste levantarte de tu condición de pecado, de postración, y decir: Señor, yo voy a ir a enfrentar aquello que me está atormentando, el pecado, la maldad, el vicio. No desaproveches esta maravillosa oportunidad y corre hacia el Maestro en esta hora. En Mateo capítulo 8 versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: sí quiero, se limpió, y al instante su lepra desapareció. Ahora yo quiero decirte en esta hora: si tú quieres ser limpio, hay una oportunidad.
Quizás tú le preguntes al Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor lo que te va a responder es, sí, yo quiero limpiarte, yo quiero hacerte nuevo, yo quiero saturarte, yo quiero llenarte de mi presencia, yo quiero llenarte de mi Espíritu Santo, yo quiero llenarte de esa unción maravillosa. Quiero arrancar de tu vida el pecado, quiero arrancar de tu vida eso que te ha tenido amarrado, quiero arrancar de tu vida eso que no te ha dejado servirme. Yo quiero hacer una obra poderosa. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo siento la presencia del Espíritu Santo ahora mismo fluyendo a través de esta transmisión. Yo quiero decirte, mi querido hermano, amigo, que la liberación que se produce por el Espíritu Santo no tiene límites. Quizás yo estoy aquí en este templo sin público, pero usted que está allá, no tema. El Espíritu de Dios no tiene limitación de tiempo, de espacio, de lugar. Ahora mismo a través de esta transmisión, el Espíritu de Dios va hasta tu lugar. Te toca allí en la sala de tu casa, te toca allí frente a tu computadora, te toca allí frente a tu teléfono celular, frente a tu tablet, y te libera. Va a sacar de ti toda cosa mala. Si hay demonios, ahora se van en el nombre de Jesús. Toda persona que había estado adicta a mirar películas de terror, toda persona que había estado adicta a juegos satánicos, que había estado adicta a música del metal, a música rock pesado, a reggaetón y a toda clase de música secular, que había estado afectado por tantas cosas que el enemigo había depositado, en esta hora está saliendo todo lo que no conviene, porque el Espíritu de Dios está liberando, el Espíritu de Dios está sanando, el Espíritu de Dios está tocando. Se van demonios, se van espíritus de enfermedad, se rompen maldiciones, se acaba, se destruye todo yugo en el nombre de Jesús. A causa de la unción hay poder para santificación, esa santificación por el Espíritu que arranca de nuestra vida lo que nos sirve, que arranca de nuestra vida lo que no conviene. Y con esa santificación que es por el Espíritu Santo y no por nuestros méritos, Señor, un día estaremos allá y nuestro nombre será dicho en esa preciosa y maravillosa historia. Te doy infinitas gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por lo que has hecho, estás haciendo y lo que harás. Oh, querido hermano y amigo que estás experimentando el poder de Dios, la administración de Dios, allí en tu casa, en tu hogar, incluso algunos en la calle, en el carro, y han tenido que parquearse para ser ministrados por el Señor. Oh, en esta hora, ríndete en los brazos del Señor y dile: Señor, yo renuncio a todo aquello que estaba haciendo una mancha de lepra. Quizás era pequeña y nadie la veía, como Naamán, que escondía su lepra debajo de ese uniforme militar. Quizás hay personas que nos están escuchando que han estado en un liderazgo, que han estado sobre un departamento o que han estado ministrando, quizás tocando algún instrumento, cantando, pero se han dado cuenta que ha empezado a aparecer una pequeña manchita, y el Señor en esta hora le está hablando: levántate y enfrenta a tus enemigos y no permitas que eso destruya el ambiente de toda la ciudad, la economía de toda la ciudad, el ambiente de toda la ciudad. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te doy gracias, porque yo creo que tú has hecho algo poderosísimo en mi vida y en la vida de cada uno de los que están, Señor, siguiendo esta transmisión. Te doy gracias por cada uno de los pastores y líderes que han escuchado esta palabra, Señor, y que tú les has dado aliento a través de ella. En medio de esta crisis, en medio de esta persecución, en medio de estas dificultades, Señor, esa palabra que tú, Señor, quieres va a fluir de sus labios y van a haber milagros poderosos con las personas que se habían apartado, con las personas que no habían vuelto a la iglesia. Después de este tiempo, Señor, vamos a ver maravillas y portentos en Cristo Jesús. Te damos infinitas gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.